Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y también los que están a través de la línea telefónica y los que a través de esta conferencia grabada estarán escuchando. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el Salmo 23 y en Primera de Pedro capítulo 5, y dice así la escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Apacentarás, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pastoreados por el príncipe de los pastores, que es el ángel de Jehová, nuestro amado Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios se presenta a su pueblo como el pastor de Israel, el cual apacentó al pueblo hebreo por el desierto por 40 años, los alimentó, les dio comida, maná y carne, y también agua. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo en el capítulo 10, verso 11 en adelante, que nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas. Así que y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. También tengo otras ovejas, un poquito antes. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo, que no son del redil hebreo,
por lo tanto son gentiles. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños? Uno solo. Un rebaño de hebreos y de gentiles creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, pastoreados por el príncipe de los pastores, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora encontramos que Cristo nos dice, por eso el Padre me ama, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, porque al poner su vida por sus ovejas, Él está tomando los pecados de sus ovejas y está muriendo por ellos para que sus ovejas no tengan que morir eternamente, sino que puedan recibir vida eterna. Ahora Cristo, siendo el buen pastor, encontramos que cumple las promesas divinas en donde Dios se presenta como el pastor del pueblo hebreo y en donde el mismo Dios dice que Él mismo pastoreará a sus ovejas. Él dice, yo mismo que hablo, estaré presente y pastorearé mis ovejas. Ahora también nos dice en las profecías de Ezequiel, Él nos dice, por ejemplo, en el capítulo 34 de Ezequiel, verso 23 al 24, Él nos dice algo aquí muy importante. Por ejemplo, dice, vamos a ver verso 11, en adelante dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Luego, en este mismo capítulo 34, verso 22 en adelante, sigue diciendo, yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. Ahora, miren cómo Dios se representa aquí a Cristo y
siendo David tipo y figura de Cristo, David, antes de ser rey sobre Israel, era un pastor de ovejas desde muy niño, porque en él se estaba representando nuestro amado Señor Jesucristo, el mismo Dios que pastoreaba sus ovejas, su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, y luego Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque Cristo dice: yo soy el buen pastor. Ahora Dios en el Antiguo Testamento, Jehová el ángel del pacto, encontramos que dice que Él es el pastor allá del pueblo hebreo. Porque es el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos y continuó siendo el buen pastor, el príncipe de los pastores. Ahora podemos ver que se reflejó en David como pastor, siendo David pastor de ovejas y siendo entrenado así para luego Dios a través de David pastorear al pueblo hebreo, siendo Dios por medio del rey David el que estaría guiando al pueblo hebreo. Ahora encontramos que tenemos la promesa de Cristo para pastorear a su pueblo Israel y también a su iglesia gentil. Encontramos en Apocalipsis capítulo 7 que hay una multitud de personas ahí, luego del llamado de 144,000 hebreos por el príncipe de los pastores por medio del ángel que viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo ángel de Jehová, ángel del pacto, el mismo que se hizo carne y habitó entre los seres humanos y dijo: yo soy el buen pastor. Así es que el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, siendo el buen pastor, estará pastoreando a 144,000 hebreos. En Apocalipsis capítulo 7 los llama, los junta y los sella con el sello del Dios vivo. Y luego en Apocalipsis capítulo 14 encontramos a 144,000 ya sellados con el sello del Dios vivo, siguiendo a Cristo. Dice: después miré, Apocalipsis capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para
el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora aquí podemos ver que este grupo de 144,000 hebreos son personas que estarán siguiendo al Cordero, a Jesucristo. Ellos creerán en Cristo como león y también como Cordero de Dios, porque ellos conocerán la obra de Cristo como el Cordero de Dios allá en la cruz del Calvario muriendo, y también conocerán la obra de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Aquí también encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde nos habla también de estos 144,000 y la forma en que serán llamados y juntados y sellados en sus frentes en el día postrero. Nos muestra que será por medio del instrumento que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el príncipe de los pastores, estará usando, que es el ángel del Señor Jesucristo, el ángel que viene con el sello del Dios vivo, que viene, que sube de donde nace el sol. Ahora encontramos que este ángel mensajero que viene de donde sube el sol de justicia, nace la segunda venida de Cristo en términos espirituales. Ahora encontramos que este ángel es el que estará llamando y juntando a 144,000 hebreos y los estará sellando en sus frentes con el sello del Dios vivo. Este ángel mensajero viene con el Espíritu Santo, o sea, en él viene manifestándose el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, el Verbo estará manifestándose nuevamente en carne humana en el día postrero y estará llevando a cabo esta hermosa labor en favor del pueblo hebreo, pero antes habrá llevado a cabo la labor correspondiente a la iglesia del Señor Jesucristo para ser llamados los escogidos de Dios de entre los gentiles, ser juntados y ser preparados para ser transformados en el día postrero. Ahora encontramos que luego de ver 144,000 hebreos aquí en Apocalipsis capítulo 7 y el ministerio de este ángel mensajero con el Espíritu Santo, encontramos que en el mismo capítulo 7, verso 9 en adelante, aparece otra multitud, una multitud que nadie podía contar. Dice, después de esto miré, Apocalipsis 7, verso 9 en adelante, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. O sea, si es de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas, son gentiles que nadie podía contar, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén.
la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que este es el grupo de cristianos profesantes que no estaban preparados para ser transformados y raptados, y por consiguiente tuvieron que pasar por la gran tribulación y morir como mártires en la gran tribulación, pero creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. Son estas personas los que han sido representados en las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, o sea que no habían nacido de nuevo del agua y del Espíritu, luego de haber creído en nuestro amado Señor Jesucristo, aunque algunos quizás tuvieron algunos dones del Espíritu Santo, pero no tuvieron el bautismo del Espíritu Santo. Por consiguiente, ellos no habían nacido de nuevo, no se había efectuado en ellos el nuevo nacimiento y no habían entrado al cuerpo místico de Cristo, porque se entra al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos, dijo Cristo a Nicodemo. Nicodemo pensó que le estaba hablando en términos humanos y pensó cómo podía hacerse esto, ya que él estaba anciano y no se sabe si su madre estaba muy ancianita o ya había partido. Pero Cristo le dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o reino de Dios. O sea que no puede entrar al cuerpo místico de Cristo, no puede entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque solamente hay una forma: creyendo en Jesucristo y naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y así es como la persona viene a ser una nueva criatura, viene a ser una nueva persona, nacido en Cristo y por medio de Jesucristo, como nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y verso 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que es por medio de este nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo en cada persona, que viene a ser una nueva criatura la persona.
nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en el verso capítulo 2 de su carta a los Efesios. Vamos a ver. Verso 6 en adelante dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos dice ya por el verso, continuando el verso 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos hizo de ambos pueblos, de los hebreos y de los gentiles? Un solo pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En ese cuerpo místico de creyentes que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el cuerpo de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, nosotros fuimos reconciliados. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de un solo Espíritu, del Espíritu Santo, es que tenemos entrada al Padre, y así entramos al cuerpo místico de Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu, porque ese templo santo es la iglesia del Señor Jesucristo, que es el lugar de morada de Dios. Ahora, viendo que Dios ha hecho la promesa de hacer de ambos pueblos, del pueblo hebreo y del gentil, un solo pueblo, o sea, su iglesia, que es su templo espiritual. Ahora, a través de las edades, Cristo ha estado llevando a cabo esa labor. Y encontramos que una parte de los que han creído en Cristo son los primogénitos de Dios, y otra parte pertenecen a ese grupo que pasará por la gran tribulación, o sea, de los que estén viviendo en el pasado, otros que vivieron en edades pasadas, pero que no pertenecieron al grupo de los primogénitos, pero que creyeron en Cristo y vivieron una vida agradable a Dios, resucitarán después del milenio. Y estas personas también que pasarán por la gran tribulación, siendo creyentes en Cristo, resucitarán también después del reino milenial y entrarán a vida eterna, porque serán juzgados y saldrán a vida eterna. Y dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Quién los pastoreará? El príncipe de los pastores, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así es que este grupo también será pastoreado por el príncipe de los pastores durante el tiempo de la gran tribulación, bajo el ministerio del ángel con el sello del Dios vivo, y luego durante el glorioso reino milenial también encontramos que ellos estarán descansando, pero con la promesa de que vivirán eternamente, porque han creído en Jesucristo, y resucitarán al final del reino milenial para ir al juicio final, donde saldrán para vivir eternamente. O sea, que no serán condenados, sino que están representados en las ovejas del lado derecho de la diestra del rey, el cual juzgará y los colocará en el reino de Dios, los colocará en ese reino de nuestro amado Señor Jesucristo, ese reino eterno, y vivirán por toda la eternidad. Y estarán bajo el gobierno de Jesucristo y su iglesia por toda la eternidad. Ahora encontramos que nuestro amado Señor Jesucristo
es el príncipe de los pastores, porque Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y siendo que Él es ese ángel del pacto, el cual se hizo carne entre los seres humanos, siendo también el príncipe de los pastores, Él es el que alimenta a sus ovejas. ¿Con qué? Con alimento espiritual para el alma, porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra y con toda palabra que sale de la boca de Dios. Con toda palabra que sale de la boca del príncipe de los pastores, han estado siendo alimentadas las ovejas del Señor Jesucristo de edad en edad. Y para el día postrero sigue siendo Jesucristo el príncipe de los pastores, el cual en el día postrero estará alimentando a sus ovejas con su palabra, como Él ha prometido. San Pedro nos dice en el capítulo 5 de su primera carta, del verso 1 en adelante: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, le dice a los ancianos, o sea, a los pastores. San Pablo, pastor también, era apóstol, pastor, profeta también, maestro también y evangelista también. Dice: apacentad la grey de Dios, o sea, la iglesia que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, no por ganar dinero, no por obtener dinero de las personas, sino con buen ánimo, o sea, pastoreando las ovejas con amor divino, sabiendo que son las ovejas de Cristo, son los hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora, San Pablo dice: no por ganancias deshonestas, pues en aquellos tiempos, como en el Antiguo Testamento, hubo personas que atendieron al pueblo en asuntos religiosos por ganar dinero y por tener una buena posición política y religiosa, como lo hacían en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote y muchas personas de aquel tiempo, que por mantener una buena posición política, social y religiosa, prefirieron matar a Cristo, pedir la muerte de Cristo, en vez de decir: este es el Mesías, y aunque nos persigan por creer en Jesucristo como nuestro Mesías, como nuestro Rey, y aunque venga el imperio romano, el reino romano, el César, y envíe sus ejércitos y destruya a Jerusalén y destruya el templo, estaremos dispuestos a padecer
todas estas cosas y creer en Jesucristo con todo nuestro corazón. Pero ellos no pensaban en esa forma y ellos pensaron que si dejaban a Jesucristo continuar su ministerio, vendría el ejército romano y quitaría el templo, lo destruiría la ciudad. ¿Y qué significaba eso? Si les destruía el templo, ¿dónde se iba a ir el sumo sacerdote para ministrar? ¿Y los demás sacerdotes? Si era destruido el templo, perdían el lugar donde se llevaba a cabo cada evento religioso establecido por Dios para el pueblo hebreo, y así la parte religiosa de Israel, ellos pensaban que iba a ser muy afectada a causa de Jesucristo y quisieron eliminarlo. Pero miren, todo eso estaba en el programa divino. Que ellos mataran al Señor Jesucristo y así se llevara a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora el pueblo hebreo, ni siquiera el sumo sacerdote, supo lo que estaba sucediendo en la vida y ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ni siquiera los apóstoles que estaban con Cristo entendían las cosas que estaban sucediendo en la vida de Cristo y los problemas que le vinieron al tomarlo preso, sentenciarlo a la muerte y luego crucificarlo. Pensaron que era un tremendo problema, que él había venido a Cristo, pero todo eso estaba en el pensamiento divino. Pues dice la Escritura que Jesucristo, el Cordero de Dios, había sido ya inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nos dice San Pedro en el capítulo 1 y versos 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, desde antes de la fundación del mundo, ya había sido destinado para venir y morir por cada uno de nosotros. Pero eso era
para los postreros tiempos, pero manifestado en los postreros tiempos. Aquí Pedro nuevamente dice que aquellos eran los postreros tiempos. Lo dijo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el día de Pentecostés, y ahora aquí en su carta dice que Cristo fue manifestado en los postreros tiempos. Cristo como Cordero de Dios, el cual fue inmolado. Pues fue manifestado en el primero, en el primero de los 3 días postreros, de los 3 milenios postreros, de los 3 tiempos postreros. Ahora encontramos que San Pedro nos dice: no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora aquí tenemos la promesa para el día postrero, que es uno de los postreros tiempos, uno de los postreros días, el día postrero, el 7º milenio, es el día para la venida, la aparición del príncipe de los pastores. Ahora, aquí tenemos una clave muy importante para la venida del príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores es principal de todos los pastores. El principal de todos los pastores es el buen pastor. Es el Jehová del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se hizo carne en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesucristo. Ese es el príncipe de los pastores. Y conforme a su promesa para el día postrero, que es uno de los tiempos postreros, que es el último de los tiempos postreros, Él ha prometido manifestarse nuevamente en carne humana. Se manifestó en carne humana en los profetas del Antiguo Testamento, en la porción correspondiente a cada edad y a cada dispensación, en el ángel mensajero de cada edad y de cada dispensación pasada. También encontramos que en Jesucristo se manifestó en toda su plenitud. Luego en cada ángel mensajero de su iglesia gentil se manifestó en la porción correspondiente para cada edad. Y en el día postrero tenemos la promesa de la manifestación del príncipe de los pastores en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, el cual se hizo carne en Jesucristo y después se manifestó en carne también en cada ángel mensajero en la porción correspondiente a cada edad, en el día postrero. Y para el día postrero Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6 dice, y estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto fue lo que él prometió en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, cuando dice, Juan el apóstol, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, este que dice sube acá es Jesucristo, el Alfa y Omega, el primero y el último, el Jehová del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento. Es el príncipe de los pastores. Y ahora envía su ángel mensajero en el día postrero, al cual unge con su Espíritu Santo, y a través de él, en el día postrero, estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, y con ese mensaje con el cual estará dando a conocer estas cosas, que es el mensaje del Evangelio del Reino, estará alimentando el alma de cada uno de ustedes y también mi alma, porque ese mensaje es la palabra de Dios para el día postrero y para la dispensación del reino, y por consiguiente es el alimento espiritual para el alma de todas las ovejas del príncipe de los pastores. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios son los profetas de Dios, los mensajeros de Dios, en donde Dios coloca su palabra, la coloca en sus corazones y en su boca, y por medio de ellos sale la palabra de Dios para el pueblo, pues ellos son la boca de Dios en la edad y dispensación en que Dios los envía. Es por medio de ellos que habla el Espíritu Santo en cada edad y en cada dispensación, porque están ungidos con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo. Y podemos ver en la escritura de Apocalipsis 7 cuál es el último profeta mensajero, el último mensajero ungido con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, a través del cual estará hablando el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el Jehová del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento. Estará hablando por medio de su ángel mensajero estas cosas que deben suceder pronto, y así estará Jesucristo, el príncipe de los pastores, llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Las estará llamando por su nombre a cada una, pues tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero.
Ellos son la palabra de Dios para la edad en que viven en el día postrero, como lo fueron las ovejas de Dios de otras edades y otras dispensaciones, juntamente con el mensajero que Dios les envió y a través del cual el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el príncipe de los pastores, los pastoreó. Y ahora, viviendo en el día postrero y siendo ovejas del redil del Señor Jesucristo, de ese redil, la iglesia, del redil que es la iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo final, el buen pastor, el príncipe de los pastores, nos da su palabra, el mensaje del día postrero, el mensaje del séptimo milenio, el mensaje del evangelio del reino, representado en la trompeta final o gran voz de trompeta. Ese mensaje es el alimento espiritual para las ovejas del Señor, el cual es dado por Cristo a través del siervo fiel y prudente, que es el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, el cual es colocado en la casa de Dios, en la casa de su Señor, y esa casa es su iglesia, compuesta por los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y nacidos de nuevo del agua y del Espíritu en el tiempo final, como fueron nacidos de nuevo los de las edades pasadas. Ahora, el príncipe de los pastores, así como la iglesia del Señor Jesucristo, ha recibido ministerios de apóstoles, el ministerio de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y el de maestro, ministerios que han estado manifestados a través de las diferentes edades de la iglesia gentil. Ahora, para el día postrero, Cristo estará manifestándose en y por medio de su ángel mensajero con esos ministerios también, y Cristo, el príncipe de los pastores, estará pastoreando, alimentando a su iglesia con el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino. Y estará en medio de los pastores. Siendo el príncipe de los pastores, pues tiene que estar manifestado también con el ministerio de pastor y con los demás ministerios que él ha colocado en su iglesia. O sea que todos esos ministerios los veremos operando en la manifestación del ángel de Jehová, del ángel del pacto, del Espíritu Santo en el día postrero, a través de su instrumento, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y ese es el tiempo
que nos dice San Pablo que recibiremos la corona incorruptible de gloria, pues seremos preparados con el mensaje del príncipe de los pastores, mensaje del evangelio del reino, en el cual y con el cual nos revela el misterio de su venida y todo el programa divino que estará llevando a cabo el príncipe de los pastores estará girando alrededor de su venida en el día postrero. En su venida como el príncipe, como el rey de reyes y señor de señores, y como el león de la tribu de Judá, para así llamar y juntar a sus escogidos, su iglesia, y darle su mensaje final, y todos los pastores recibir ese mensaje y pasarlo a cada rebaño, al rebaño que Dios les ha dado, pues el rebaño, las ovejas, son de Cristo. Él es el que tiene ovejas. Por eso dice que no se enseñoreen sobre ellas, porque el único Señor de ellas es el príncipe de los pastores. Ahora es en el tiempo cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice San Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el tiempo para recibir la fe, para ser transformados y raptados, o sea, recibir la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá y su obra de reclamo y así ser preparados para nuestra transformación, y cada pastor con su congregación ser preparado para su transformación, para recibir así la corona incorruptible de la vida eterna. Ahora, cada pastor está llamado a pasar ese alimento puro a las ovejas del Señor, porque es el alimento que todos necesitamos para poder recibir nuestra transformación. Es muy importante entender estas cosas en el día postrero en el que vivimos, porque todo el programa del príncipe de los pastores es para recibir la corona incorruptible de gloria, la corona incorruptible de la vida eterna, para ser transformados y luego ser raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero y a la casa de nuestro Padre Celestial. Mientras la tierra estará pasando por los 3 años y medio de la gran tribulación, que es la parte final de la semana 70 de la profecía de Daniel. Cada una de esas semanas, de esas 70 semanas, cada una de ellas representa 7 años, y como son 70 semanas, 70 por 7, se multiplica 70 por 7 y son 490 años
Y se paró la semana 70 en el año 486 y medio, y se completarán los 490 años cuando Dios se torne al pueblo hebreo y cumpla esos 3 años y medio que le falta de trato con el pueblo hebreo. Dios detuvo el tiempo, detuvo la semana para el pueblo hebreo. Miren cómo Dios puede detener el tiempo en Apocalipsis y en Daniel también. Dice el ángel que está vestido de lino y está sobre las aguas, levanta su diestra y su siniestra, en la profecía de Daniel en el capítulo 12, al cielo, y dice que el tiempo no será más. O sea, dice que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe el poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. Daniel capítulo 12, verso 7 dice, 6 y 7 dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea que el fin de estas maravillas serán para esos 3 años y medio. Esos son los 3 años y medio finales de las 70 semanas de Daniel. Y después de esos 3 años y medio vendrá el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que durante esos 3 años y medio, aunque la bestia, el anticristo, tendrá su gobierno, su reino, su imperio consolidado, Cristo lo conquistará. Y Cristo quitará el reino del anticristo de la tierra, como fue mostrado en la profecía de la estatua que vio Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel. Cuando la piedra no cortada de manos, que es la venida de Cristo, golpeó e hirió a la imagen los pies de hierro y de barro cocido, dice que los desmenuzó. Eso es lo que estará ocurriendo durante esos 3 años y medio de la gran tribulación. Y en esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido, donde esos 10 reyes gentiles le darán su poder y su autoridad a la bestia, para ese tiempo es que la piedra no cortada de manos herirá al imperio, al reino de la bestia, del anticristo, y durante esos 3 años y medio estarán cayendo las plagas apocalípticas sobre el imperio del anticristo y su trono, así como cayeron sobre el faraón y sobre el trono del faraón
y sobre todo el imperio del faraón en el tiempo de Moisés. Por eso vuelve el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, de los dos olivos, en Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4 verso 9 al 10. Ahora encontramos que luego de cumplirse todo lo que está señalado en Apocalipsis, dice Apocalipsis capítulo 11, luego del ministerio de los dos olivos, verso 15 en adelante dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, de su ungido, de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, aquí podemos ver lo que estará ocurriendo para ese tiempo. Encontramos que nosotros estamos viviendo muy cerca del comienzo de la segunda parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Pero antes de comenzar, ya estaremos transformados y raptados. Ya estamos llamados, ya la mayoría están juntados en una nueva edad y una nueva dispensación, y están siendo alimentados por el príncipe de los pastores con el mensaje del evangelio del reino en el día postrero. Estamos siendo pastoreados por el príncipe de los pastores. Ahora, la manifestación del príncipe de los pastores tendrá la manifestación del ministerio de pastor, manifestado ese ministerio en el día postrero. Porque no puede ser el príncipe de los pastores, que significa el principal de los pastores, si no se manifiesta como pastor también. Miren, Cristo en su primera venida no podía decir que Él era el buen pastor si no estaba pastoreando un grupo de personas en las cosas de la palabra de Dios. Y no podía ser el maestro si no estaba enseñando las escrituras a su grupo, al cual estaba pastoreando con la enseñanza de la escritura. Él dijo: ustedes me llaman maestro, y bien dicen, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el ungido, porque el ungido está ungido con el Espíritu Santo, está ungido por y con el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el buen pastor, que es el príncipe de los pastores, y es también el maestro para enseñar. También, si Él dice que va a dar a conocer las cosas que han de suceder pronto, tiene entonces que usar el ministerio que corresponde a las cosas que Dios tiene para dar a conocer.
porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Tiene entonces que manifestar ese ministerio de profeta en su manifestación, en su venida el príncipe de los pastores. Tiene que manifestar ese ministerio para dar a conocer por medio de ese ministerio las cosas que deben suceder pronto. Y si va a llevar a cabo una obra, no solamente local, con una sola congregación, sino que será a nivel internacional, pues tiene que tener manifestado el ministerio de apóstol también, porque un apóstol es un misionero, tiene que trabajar en esa obra también. En su primera venida lo vimos manifestando ese ministerio también, el de apóstol. San Pedro dice, y San Pablo, que él es el obispo y apóstol de nuestras almas. Ahora tiene que ese ministerio ser vindicado o confirmado con la labor que tiene que producir ese ministerio del príncipe de los pastores en el día postrero. Así como ha tenido una gran labor a través de cada edad de la iglesia gentil, donde ha manifestado esos ministerios por medio de sus ángeles mensajeros y también por medio de otras personas, pero sobre todo a través de sus 7 ángeles mensajeros. ¿Y cuál otro ministerio? Evangelista también. O sea, son 5 ministerios. Esos son 5 dones ministeriales que Dios ha dado a su iglesia para la perfección de los santos. Y cuando se llega al final del tiempo, el día postrero, Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el príncipe de los pastores, manifiesta esos ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, maestro y maestro. Y esos ministerios operados por el príncipe de los pastores tienen que producir un fruto, un resultado. O sea que una obra tiene que ser producida por esos 5 ministerios operados por el Espíritu Santo en el día postrero a través de su ángel mensajero. Y la obra que el Espíritu Santo hará en el día postrero será la vindicación y el testimonio de la manifestación del Espíritu Santo operando esos ministerios en el ángel con el sello del Dios vivo. O sea, que podremos en este día postrero colocar cada uno de estos ministerios y hacer una lista de resultados obtenidos bajo cada uno de esos ministerios. La iglesia del Señor Jesucristo podrá hacer una lista de cada uno de esos ministerios y
lo que el Espíritu Santo le habrá dado, habrá producido en y para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Para que tengan una idea, después dejamos a Miguel que haga esa lista. Él sabe muy bien hacer estas cosas. Solamente les voy a dar una idea. Tomamos el ministerio de apóstol y bajo ese ministerio podemos escribir todo lo que han visto nuestros ojos en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el día postrero. Se comienza con 2 o 3 personas y cada año van aumentando los grupos bajo la obra apostólica del Espíritu Santo, del ángel de Jehová, de Jesucristo, el príncipe de los pastores. No es la obra del ángel del Señor Jesucristo, es la obra del que en el ángel del Señor Jesucristo se manifiesta y opera esos ministerios. Siempre necesita tener un velo de carne. Ese instrumento para el día postrero es el ángel del Señor Jesucristo, que es el ángel mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Ahora, al principio del ministerio apostólico del Espíritu Santo en el día postrero, podíamos colocar quizás un país, pero después de algún tiempo se han podido colocar otros países en la historia apostólica del ángel del pacto, del Espíritu Santo, del príncipe de los pastores, en donde podemos incluir, sin lugar a equivocarnos, a vuestro país, Chile, en el cual el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el príncipe de los pastores, ha llevado a cabo una obra apostólica en favor de cada uno de ustedes. Y así pueden decir las personas que han estado bajo el ministerio apostólico del príncipe de los pastores, del ángel de Jehová, de Jesucristo, en este día postrero. Ahora, eso es para que tengan una idea. También el pueblo hebreo estará bajo el ministerio apostólico del ángel de Jehová, del ángel del pacto, del príncipe de los pastores. También bajo la obra del príncipe de los pastores, del ángel de Jehová, de Jesucristo, bajo el ministerio de profeta operando ese ministerio, podemos tomar todas las cosas que Él nos ha dicho, nos ha revelado, cosas que no sabíamos, cosas pertenecientes a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y podemos mostrar cómo Él nos ha abierto las Escrituras, dándonos a conocer el significado de ellas, y nos ha abierto el alma y el corazón para entenderlas, y nos ha abierto el entendimiento. Y ahora, cosas que no entendíamos, ahora sí
las entendemos. ¿Cuántos sabían por el año 1960 que pronto comenzaría el día postrero y que el día postrero era el séptimo milenio? ¿Cómo hemos sabido que el séptimo milenio es el día postrero? A través del ministerio profético de Jesucristo, el príncipe de los pastores, abriéndonos estas cosas que deben suceder en el día postrero, en este tiempo final. Nadie sabía que el ministerio del precursor de la primera venida de Cristo se llevó a cabo a fines, y cuando digo a fines, significa en el último siglo del sexto milenio, o sea, del sexto día delante de Dios. Y por eso él fue el profeta del siglo XX. Porque el siglo XX es el último siglo del sexto milenio. Y no podía pasar al primer siglo del séptimo milenio, no podía pasar al siglo XXI, porque el siglo XXI pertenece al séptimo milenio. Porque para el séptimo milenio Dios tiene prometido un profeta dispensacional que es mayor que uno de una edad de la iglesia gentil, que cualquiera de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades. Y por cuanto el siglo XXI pertenece al séptimo milenio, el mismo mensajero, el mismo profeta del séptimo milenio es el que comienza en el primer siglo del séptimo milenio. Y ese primer siglo del séptimo milenio es el siglo XXI. Por lo tanto, el profeta del siglo XXI es el ángel del Señor Jesucristo, el ángel con el sello del Dios vivo. Un profeta dispensacional. ¿No fue uno mayor el que fue prometido? ¿No dijo que aquellas cosas que estaban siendo manifestadas en él, como tomar la mano y discernir las enfermedades, y también el discernimiento de los pensamientos del corazón de la gente? Él dijo, esto llegará a su final, porque habrá algo mayor colocado más adelante. Y si hay algo mayor, entonces tiene que ser manifestado por Cristo, por el Espíritu Santo, en una nueva edad y en una nueva dispensación y con un nuevo ministerio. Por lo tanto, tiene que enviar un mensajero para una nueva edad y una nueva dispensación con un nuevo mensaje dispensacional. Y él dice, aunque siempre estará ahí el discernimiento, pero no estará siendo operado, porque habrá algo mayor para ser operado o ser manifestado. La palabra hablada, siendo hablada y discerniendo los pensamientos de Dios, es algo mayor
que discernir los pensamientos de un hombre o de una mujer. Porque ¿qué conocimiento o qué enseñanza puede obtener una persona al discernir los pensamientos de otro? Puede conocer sus problemas toda su vida, pero con eso no puede llegar al conocimiento de las cosas que deben suceder conforme al programa divino, porque esas cosas están en el pensamiento de Dios. Pero si discierne el pensamiento de Dios, puede saber las cosas que han de suceder y puede saber cómo Dios pensó y cómo Dios piensa hacer para nosotros ser transformados y reptados. ¿Quiere saber cómo? Pues manténganse siendo pastoreados por el príncipe de los pastores. Miren qué sencillo es todo. Cuando leíamos antes la Escritura, encontrábamos que Jesucristo en San Mateo 24, verso 31 dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Nos preguntábamos, ¿y cómo será esto? Algunos pensaban, vamos a ver ángeles volando desde el cielo y viniendo con una trompeta literal, llamando a los hijos de Dios. Esa es una interpretación muy poética, pero no es una interpretación correcta para la iglesia del Señor Jesucristo. Sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías. La trompeta es el mensaje del evangelio del reino. La trompeta es la voz de Cristo dándonos su mensaje final, el evangelio del reino. Y estos ministerios estarían manifestados en el ángel con el sello del Dios vivo, pues es este ángel el que llama, junta y sella en sus frentes a 144,000 hebreos. Y eso es lo que está prometido para ser efectuado por los ángeles del Señor. Llamarán a los escogidos de entre los gentiles y después a los escogidos del pueblo hebreo. Y podemos ver que esos ministerios son los que estarán manifestados en el ángel que viene con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, en el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que era todo? Pero mientras no estaba abierto ese misterio, no lo podíamos comprender. Ahora, esto estaba en la mente de Dios. Dios habló de esto por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento y también por medio de Jesucristo y por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros. Y por los 3 por los cuales habló más acerca de esto en el Nuevo Testamento fue por medio de Jesucristo, por medio de San Pablo y por medio de William Marion Branham, que es el precursor de la segunda venida de Cristo. Por eso no podemos tomar
los sueños y visiones y profecías que Él dio, no las podemos tomar, esas profecías, sueños y visiones, en forma aislada de la Escritura. Porque si Él habla de algo que ha de venir, ya Dios tiene que haber hablado en las páginas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. O sea que no puede ser una cosa así, que Él habló, de lo cual nunca había dicho nada. No. En algún lugar en la Escritura tiene que estar la primera vez que Dios habló de eso. Y eso tiene que estar en el Antiguo Testamento. Y después tiene que estar en el Nuevo Testamento también. Si uno toma los sueños y profecías de San Pablo o de alguno de los 7 mensajeros o de nuestro hermano Branham y le da su propia interpretación, ignorando las profecías bíblicas, estará saliéndose de la Escritura. Y un profeta nunca se puede salir de la Escritura. Toda profecía que Él traiga tiene que concordar con lo que ya fue profetizado, con lo que ya está en la Escritura. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Esto concordó con lo que Dios dijo en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios dijo: la simiente de ella, la simiente de la mujer. Dijo que heriría en la cabeza a la serpiente y a su simiente. Ahora, por medio del profeta Isaías, Dios habló nuevamente acerca de ese tema, pero con más detalles, con más luz, pero era la misma profecía, en una forma más detallada. Es como yo hablar de usted y decir que usted, hablar de usted, vamos a decir, hablar de usted antes de usted aparecer. Y yo decir: está gateando y está tomando leche del pecho de su madre, y luego le dan leche también de una botella. Usted se pone a pensar: no puede estar hablando de mí, porque yo no soy un bebé. Pues mire, puedo estar hablando de usted, pero de la etapa cuando usted tenía esa edad. No se veía usted con brazos grandes, ni con manos grandes, ni con un tamaño grande, alto, porque estaba todavía en sus primeras etapas. Y así es en cuanto a las profecías bíblicas. Cuando son dadas por primera vez, las podemos ver pequeñitas. Después son habladas de nuevo por otro profeta y las vemos más grandes. O sea, vemos más detalles. Hasta que por último son cumplidas y ahí vemos materializada toda profecía que habló de la venida de ese personaje. Ahí es donde podemos tener plenamente la interpretación plena de esas profecías. Todas están
en un solo hombre. Y la persona puede verlo, por ejemplo, cuando Jesús tenía 30 años o 33 años, y usted podía mirarlo y decir, este es el hijo de la Virgen, este es el niño que dice el profeta Isaías que nacería. Pero usted no está viendo un niño. ¿Por qué? Porque ya pasó por las etapas de la vida de crecimiento y ya está grande. Pero es ese niño que fue presentado aquí, en la Escritura. Y después sigue viendo todas las Escrituras hasta que llega al cumplimiento de esas profecías. Así son todas las profecías bíblicas para la iglesia del Señor Jesucristo, para el pueblo hebreo y también para Dios. Tenemos que ver el progreso cuando van siendo habladas por diferentes profetas y ver que ninguna contradice a la otra, sino que ya hay más luz. No se puede echar a un lado una de ellas porque es la palabra de Dios. Todas van a ser cumplidas en su debido tiempo. Luego, en el cumplimiento hay que ver también esa trayectoria. No puede esperar verlo ya grande cuando todavía está cumpliendo las primeras etapas. Es como pueden decir algunas personas, yo creeré cuando yo lo vea haciendo tal cosa. Primero deben buscar a ver en qué etapa es que será cumplida esa parte que la persona quiere ver. Y saben ustedes que los que no pueden creer, pero tienen algún conocimiento de la Escritura, quieren ver siempre el final sin ver el principio. Pero son bienaventurados los que ven desde el principio el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y son alimentados con la revelación divina, que es el alimento espiritual para el alma de cada uno de nosotros. Comiendo ese alimento, vamos creciendo también en una forma progresiva. Así como la profecía va creciendo en una forma progresiva. Va creciendo y teniendo más luz. Y el cumplimiento de la profecía también es en la misma forma. Va creciendo. Hay personas que dicen, no, yo quiero toda la revelación de un cantazo. No ¿cómo podrían decir algunos? Yo voy a comer, pero yo lo único que quiero es carne. Le sirven las ensaladas por aquí. Ya todos comieron, ¿verdad? Bueno, no les vaya a dar hambre ahora. Sirven las ensaladas por aquí. Les sirven otras cositas por acá. Arroz por acá. Frijoles o habichuelas por acá. Papas o algunas otras cosas. Depende del país. Y algunas veces al final, si es un restaurante, al final le traen la carne. Si es en la casa,
la colocan toda ahí y uno se la sirve, o se la colocan ya en el plato. Si la persona es peligrosa, es mejor colocarle la porción de él ahí, y a cada uno, a cada persona, su parte. No vaya a pasarle como hay un cuento que fueron a servir en la mesa y estaban todos ahí sentados, y uno, o por ignorancia o por comilón, cuando colocaron ahí la carne, le cayó frente a él e hizo así: oye, que mucho me pusieron a mí. Aquí sí sirve mucho. Pero es para todos. Así es en lo espiritual. Ahora, el que dice yo solamente lo que quiero es carne, ¿qué es lo que está comiendo? Proteínas y grasa y un poco de bacterias y un poco de ácido que le aumente el ácido úrico. Echa a un lado las ensaladas, los vegetales y todas esas cosas, y después el postre y la fruta, donde hay vitaminas, hay muchos minerales, hay un sinnúmero de cosas que el cuerpo necesita. Así es lo espiritual. Ustedes, cuando escuchan un mensaje de alguno de los profetas en el Antiguo Testamento, o de Jesucristo, o de alguno de los apóstoles, o de alguno de los 7 ángeles mensajeros, ustedes se encuentran que hablan de esto otro, hablan de esto otro, y ahí están colocando una buena comida espiritual, bien balanceada, para que así la persona vaya creciendo espiritualmente, bien alimentado, sin deficiencias de vitaminas o de minerales, porque las deficiencias en la alimentación producen unos problemas muy malos para las personas, o sea, traen un efecto secundario negativo. Por eso, cuando nos sentamos a la mesa para comer el pan espiritual, nosotros vamos comiendo a medida que vamos escuchando la palabra. Nuestra alma va comiendo espiritualmente, y así vamos creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios y su programa. Y así es como hemos podido conocer que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y no lo sabíamos. Y que éramos escogidos y no lo sabíamos. Pero a medida que hemos estado recibiendo la palabra, hemos estado obteniendo ese conocimiento por medio del alimento espiritual que Cristo nos da para nuestra alma. Él, siendo el príncipe de los pastores, está alimentando en nuestro tiempo nuestras almas con su palabra y el mensaje del Evangelio del Reino, y con él dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Así es que podemos ver lo que está sucediendo con nosotros
en nuestras almas. Podemos ver lo que está sucediendo también con la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Podemos también ver lo que está sucediendo en todo el programa divino. Podemos ver lo que está sucediendo en la América Latina y el Caribe. Y al ver lo que está sucediendo, podemos decir, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Y grande es la heredad que nos ha tocado. Nos ha tocado la bendición más grande del programa divino. A los latinoamericanos y caribeños, donde Dios ha colocado a sus primogénitos, sus escogidos, que formarían la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo. Los escogidos que formarían, o con los cuales Cristo formaría la parte final de su rebaño, de entre los gentiles, y después llamará a sus escogidos del pueblo hebreo. Ahora Él está llamando y juntando sus ovejas de entre los gentiles y algunos también del pueblo hebreo del día postrero, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular en la América Latina y el Caribe. Hay también latinoamericanos y caribeños en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia, en España. Hasta ellos también les llega el mensaje. Y que entre también alguna otra persona que sea de nacionalidad española, francesa, inglesa, hebrea, canadiense, americana o de cualquier otra nación, no hay problema. Hay lugar para todos los que Dios tiene escritos en el libro de la vida del Cordero. Y son bienvenidos a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde nos está pastoreando el príncipe de los pastores, pastoreados por el príncipe de los pastores. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer que estamos siendo pastoreados por el príncipe de los pastores. Y a todos ustedes, que Dios les bendiga y les guarde, y que pronto todos seamos transformados y raptados. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches.